Saludos, hoy vamos a ver el caso de esta pantalla de la marca Telstar de 43 pulgadas que no funciona. El modelo es una TTS 040 280 K. Vamos a proceder a destaparla, es de 40 pulgadas y la vamos a destapar para empezar a revisarla. Acá ya la tenemos destapada, dice que el chasis es 35024777. Vamos a proceder a revisar voltajes en la parte primaria y en la parte secundaria. Vamos a revisar estas subfuentes, esta otra, esa otra, esta y estos reguladores lineales, que son 3. Aquí tenemos la parte primaria de la fuente de entrada, filtros principales, rectificadores, y aquí sería la parte secundaria, la fuente de salida, el voltaje para los LED y la alimentación. Acá vamos a revisar el voltaje de entrada, el filtro principal. Aquí tenemos ya para medirlo. Y vemos que el voltaje está en 164 voltios. Ya vimos que el voltaje en la parte de entrada está bien. Vamos a revisar la parte de salida, voltaje de 12 voltios. Y el voltaje que alimenta la fuente de los LED. Este es el rectificador de los 12 voltios. Vamos a tomar la medida ahí. Tenemos la punta roja del multímetro en la salida del rectificador. Y vemos que en este caso lo que hay es 2.2 voltios, donde deben de haber 12 voltios. Aquí tenemos la punta positiva en la parte de la salida de los rectificadores de la fuente que alimenta los LED. Y vemos que lo que hay son 10 voltios. Entonces lo que vamos a hacer es empezar a comprobar si hay algún exceso de consumo en la parte secundaria y si no centrarnos en la parte primaria, lo que es el oscilador, el MOSFET, para intentar darle solución al daño. Empezamos aquí con la salida de los 12 voltios y vemos que no hay corto en esa. Vamos a comprobar las otras. En esta tampoco hay corto. Esta tampoco tiene corto. Esta tampoco tiene corto. Vamos a comprobar los reguladores. Tampoco. Este otro tampoco tiene corto. Y este otro tampoco. Ahora lo que vamos a hacer es inyectar 12 voltios en la salida del rectificador. Vemos que ahí ya la luz de standby está encendida. Esto es más que todo para comprobar la parte secundaria de la fuente. Y vemos que lo que tiene es un consumo de 20 miliamperios. Está normal. Acá ya conectamos los 12 voltios con esta pinza. Vamos a empezar a medir las subfuentes. Esta es la de 5 voltios. Están presentes. Esta es de 1.5 voltios. Igual están presentes. Ahora vamos a proceder a darle power para que las otras subfuentes empiecen a trabajar. Ahí, como pueden ver, ya la luz pasó a verde. Ya en este momento todas las subfuentes deben de estar funcionando. Esta, que es de 1 voltio, ya empezó a funcionar. Esta, que es de 5 voltios, también ya funciona. Y los reguladores de 1.8 voltios, de 3.3 voltios. Y este otro que también es de 3.3 voltios. Entonces, con esta prueba lo que estamos haciendo es comprobando que la parte de la fuente
La parte secundaria está trabajando bien, el microprocesador está bien, la memoria está bien. Entonces nos vamos a centrar en esta parte que es la fuente de entrada y la parte de control de fuente aquí. Esta sección donde están los acople ópticos y donde está la parte de control. Damos la tarjeta, vamos a empezar a revisar lo que es la parte de control y después lo que es la parte primaria de la fuente. Acá en este momento estamos midiendo ese componente que dice que es un 431, un TL431, un 431 y nos está midiendo corto entre esas dos terminales. Como pueden ver, está midiendo completamente en corto. Vamos a cambiarlo para comprobar si ya la fuente se estabiliza. Ahí ya colocamos flux. Vamos a encender la estación de aire caliente para sacarlo y medirlo ya fuera del impreso para comprobar que esté en corto. Ahí ya lo quitamos. Ahí lo tenemos. Vamos a medirlo. Y aquí tenemos los nuevos para cambiarlos y en el caso de que esté dañado. Y ahí lo estamos midiendo. Y como pueden ver, está completamente en corto. Vamos a cambiarlo y volvemos a comprobar la fuente. Ahí ya lo tenemos colocado. Para volver a soldarlo, vamos a colocar nuevamente flux. Y vamos a volver a soldarlo. Ahí ya lo colocamos y vamos a ponerle un cable a la tarjeta para comprobar si ya el voltaje subió y si no, para seguir revisando. Acá como pueden ver, ya el voltaje de los LED subió a 32 voltios. El voltaje en el rectificador está en 7.7. Una vez que se dé power, el voltaje sube a 12 voltios. Ya las subfuentes están trabajando, la de 5 voltios. La de 1.5 voltios. Acá ya la tenemos instalada en la pantalla. Ya está la luz del standby. Vamos a comprobar los voltajes nuevamente. Rectificador principal. 7.7 voltios. Vamos a dar power para ver si se eleva a 12. Y como vemos, se elevó a 12.4 voltios. Ya los LED están encendidos. Ya la pantalla está funcionando. Vamos a terminar de armarla para ponerle señal y probarla. Acá ya la tenemos a prueba. Se corrigió el problema de fuente. Se cambió el TL431 y vamos a dejarla que trabaje un rato. Espero que el video sea de su agrado. Recuerde suscribirse al canal, comentar, compartir, darle like y nos vemos en el próximo video.